Buenos días. Vamos sentándonos, por favor. Hoy vamos a comenzar la sesión general de este miércoles 25. Esta vez a cargo del Servicio de Neurología y de sus dos ya mayores, Pilar Quintana y Jorge Ruiz. Así que adelante, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, somos Jorge y Pilar. Os vamos a presentar un poquitito del abordaje integral, sobre todo enfocado en las crisis epilépticas de novo, hablar un poquitito de las generalidades, luego el marco teórico que justifica nuestro protocolo de primera crisis y un poquito también sobre el manejo de las crisis. ¿Vale? Bueno, dividimos la sesión en dos partes. La primera parte hablando un poco del marco teórico, en la segunda hablamos ya un poquitito más de nuestro protocolo y algún diagnóstico diferencial. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las crisis epilépticas, sí que es verdad que representan el 1% de las consultas diarias en urgencias, ¿vale? Y son varios los artículos que nos hablan de que hasta el 10% de la población mundial va a presentar al menos una crisis epiléptica a lo largo de su vida, ¿vale? Sin embargo, si uno busca la prevalencia y la incidencia de la epilepsia a nivel mundial, observa que hay números que no están en relación con estas crisis. Y esto es porque no todas las crisis epilépticas van a terminar siendo epilepsia finalmente, ¿vale? De hecho, las que se presentan en urgencia, solo el 3% van a terminar siendo epilepsia, ¿vale? Entonces, es importante diferenciarlas aquí y saber que no son sinónimos, ¿vale? Definimos a las crisis epilépticas como la aparición transitoria de signos y síntomas en relación con una actividad cerebral excesiva, anormal y sincrónica a nivel cerebral, ¿vale? Y la epilepsia ya es una enfermedad cerebral que genera una predisposición continua a padecer este tipo de crisis epilépticas. Y no solo engloba a esta condición, sino todas las consecuencias que están en relación con la enfermedad, que son desde el punto de vista neurobiológico, cognitivo, psicológico y social, ¿vale? Con todo el estigma y las restricciones en las leyes que genera esta patología, ¿vale? Antiguamente se hablaba de una, la que hemos hablado es una definición un poco antigua y sí que es verdad que cuesta definir a los pacientes epilépticos con ella, ¿vale? Entonces, a partir del año, alrededor del 2014, surge esta nueva definición que nos otorga 3 escenarios como para poder definir a los pacientes epilépticos, ¿vale? El escenario 1 es que un paciente tenga al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas, separadas unas de otras 24 horas. En el escenario 2 tenemos a los pacientes que tienen una crisis epiléptica y un riesgo elevado de padecer otra de al menos el 60%, que luego lo vamos a definir, ¿vale? Y en tercer lugar tenemos pacientes que tienen un perfil típico con comorbilidades típicas específicas, con registros electroencefalográficos típicos que se van a definir dentro de lo que son los síndromes epilépticos, ¿vale? Entonces, tenemos estos 3 escenarios para definir si un paciente tiene epilepsia o no. En cuanto a la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, vemos que tenemos 3 niveles, el primero de los cuales define el tipo de crisis, el segundo define el tipo de epilepsia y el tercero ya los síndromes epilépticos. Vemos que alrededor de este eje central asociamos a la clasificación tanto las comorbilidades como las etiologías, porque son cuestiones que hay que ir viendo en cada uno de los niveles, ¿vale? Para poder terminar de definir el tipo de epilepsia, ¿vale? Si concretamos un poquito más y vamos a la clasificación del tipo de crisis, vemos que estas sí que se pueden dividir en 3 niveles, ¿vale? La primera clasificación habla de si estamos ante un inicio focal, generalizado o desconocido. Las de inicio focal son redes que tienen una actividad sincrónica, pero que están limitadas a un solo hemisferio, ¿vale? Las de inicio generalizado son actividad que surge y rápidamente se propaga a través de redes bilaterales, y las de inicio desconocido son aquellas en las que no tenemos evidencia científica para poder catalogarlas como una u otra, ¿vale? Luego, para las de inicio focal sobre todo, porque las de inicio generalizado
por definición tienen que perder la conciencia. Para las de inicio focal tenemos la de conciencia preservada o la de conciencia alterada. Y por último tenemos aquellas que tienen sintomatología motora y las que no lo tienen, ¿vale? Y así terminamos de definir el tipo de crisis epiléptica. Pero yo creo que todavía más importante para esta sesión es la clasificación que tenemos aquí, ¿vale? Que vamos a clasificar a las crisis como en dos grandes grupos, ¿vale? La primera de ellas son las crisis sintomáticas agudas, que son aquellas que surgen a partir de una injuria cerebral o sistémica aguda y que esta injuria está en estrecha relación con la crisis, ¿vale? Una estrecha relación temporal, ¿vale? Por ejemplo, pacientes que tengan un ictus dentro de la semana siguiente que presenten una crisis epiléptica, ¿vale? Esto es importante porque tiene no solo implicación pronóstica, sino también terapéutica, ¿vale? Aquí vemos en una tabla todo lo que nos puede dar crisis sintomáticas agudas. Por ejemplo, una injuria sistémica aguda podría ser una hiponatremia grave y, como hemos comentado, el caso del ictus puede ser una injuria aguda cerebral, ¿vale? Luego tenemos un segundo grupo que son las crisis no provocadas o crisis de nuevo, ¿vale? Que son las crisis en las cuales, a su vez, vamos a dividirlas en dos grupos, ¿vale? El término no provocado es en realidad un poco impreciso porque el primer grupo de ellas habla de una crisis que, es verdad, no tiene una injuria o una noxa aguda que lo justifique, pero sí que es verdad que tienen antecedentes previos de alguna injuria cerebral o una causa metabólica o estructural crónica, ¿vale? Y el segundo grupo de estas crisis no provocadas son las que verdaderamente no tienen una injuria aguda ni tampoco tienen ningún antecedente previo de una injuria previa a nivel cerebral, ¿vale? Esto es importante diferenciarlo porque sí que es verdad que se ve que a largo plazo las crisis sintomáticas agudas no tienen un especial riesgo de recurrencia elevado como para que a nosotros nos permita sospechar de que haya que poner algún tratamiento o haya que hacer algún seguimiento más estrecho, ¿vale? En cambio, esto no sucede con las crisis no provocadas porque estas sí que tienen un riesgo de recurrencia bastante más elevado y hay que terminar de estudiarlas para ver si van a precisar o no tratamiento a largo plazo. Este es un algoritmo, la verdad, bastante bueno, que lo sacamos del manual de urgencias neurológicas de la Sociedad Española de Neurología y están estos tres grupos de los que hemos hablado ahora, ¿vale? En cuanto a las crisis sintomáticas agudas, hemos dicho que no tienen un especial riesgo de recurrencia. A estos pacientes no los vamos a definir como pacientes epilépticos y el tratamiento preventivo, muchas veces, en determinado caso, si llegamos a resolver la noxa aguda, no lo vamos a precisar, pero si es una noxa aguda que a lo mejor nos da un poco de guerra a corto plazo, igual se puede plantear el tratamiento, pero no a largo plazo, sino un tratamiento limitado o recortado en el tiempo, ¿vale? En cuanto a las crisis sintomáticas remotas, sí que se ve que es uno de los criterios para definir una crisis con elevado riesgo de recurrencia, ¿vale? A estos pacientes sí que los vamos a definir como pacientes epilépticos y vamos a comenzar seguramente el tratamiento preventivo por algún hallazgo en una prueba de neuroimagen, de alguna alteración estructural y tal, ¿vale? Y luego tenemos a este grupo, que es el grupo de las crisis espontáneas que hemos hablado. Son crisis, de nuevo, que no tienen ningún tipo de antecedente ni agudo ni crónico, ¿vale? Que, claro, hay que terminar de definir porque estos pacientes tienen un riesgo de recurrencia entre el 42 y el 50% a que hagan una segunda crisis, ¿vale? Entonces, hay que terminar de definir si estamos ante un paciente que tiene un riesgo elevado o un riesgo bajo de recurrencia de crisis. Esto lo podemos hacer con una prueba de imagen que la hacemos generalmente en urgencias, ¿vale? O lo hacemos con el electroencefalograma precoz, porque se ha visto, y esto está ampliamente estudiado, que un electroencefalograma precoz con actividades intercríticas del tipo epileptiforme son subsidiarias de ser valoradas por el electroencefalograma cuanto antes se realicen luego de esta primera crisis, ¿vale? Con una rentabilidad incluso hasta el 50% antes de las 48 horas. Entonces, esta es
como el motivo de nuestro protocolo de primera crisis aquí en el hospital, ¿vale? Entonces, sobre todo, haciendo énfasis en este grupo de crisis no provocadas, ¿vale? Que no tenemos ningún tipo de antecedente como para sospechar que sea remoto. Entonces, es importante y surge la pregunta de ¿por qué no simplemente tratamos a todas las crisis no provocadas y lo tratamos a largo plazo, ¿vale? Y se ha visto que sí que es verdad que tratándolas a todas de forma indiscriminada, se ve que el riesgo de recurrencia a corto plazo sí que se reduce, pero a largo plazo no solo no se reduce el riesgo de recurrencia de las crisis, sino que además se asocian efectos secundarios en relación con el tratamiento a largo plazo hasta en un 31% de los casos, con todo lo que eso genera, el gasto sanitario, el estigma social de tomar medicación antiepiléptica y todas las restricciones a nivel de conducción, de manejo de armas y todo lo demás, ¿vale? Antes de hablar ya directamente del protocolo, sí que me gustaría dar alguna pincelada de las medidas que tenemos que tener ante un paciente que tenga una crisis, ya sea en urgencias o ya sea en planta, ¿vale? Lo primero y fundamental, las medidas no farmacológicas, siempre importante, proteger la vía aérea, ¿vale? Y seguir siempre la secuencia ABCDE, ¿vale? En estos pacientes sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, sobre todo que no se hagan daño, no hay que sujetarlos para evitar un poco las luxaciones. Si están contenidos, intentar quitar esas contenciones para no provocar luxaciones, ¿vale? Y asegurar una postura de seguridad que es esta, ¿vale? Intentar poner al paciente de costado, ¿vale? Y saber que una crisis epiléptica por lo general termina de remitir a los pocos minutos, ¿vale? En cuanto a las medidas farmacológicas, si tenemos un paciente que tenga una crisis en urgencias o en planta, es importante poner tratamiento con benzodiazepinas, ¿vale? Esto tiene un nivel de evidencia 1A y se ve que son muy seguras, son eficaces, ¿vale? Y son claves para una buena evolución en relación con una crisis, ¿vale? Se ha visto que controlan las crisis hasta en un 80% de los casos, ¿vale? Y de hecho muchas veces no se ponen por el miedo a la depresión respiratoria que puedan provocar, pero se ha visto que las complicaciones respiratorias son mayores cuando no se ponen, ¿vale? Aquí os dejo algunas pautas de ellas, ¿vale? Sobre todo el diazepam, que tiene un nivel de evidencia 1A, pero también se podría poner el ribotril o el midazolam, ¿vale? Si pasados los 15 minutos la crisis no termina de remitir, no se resuelve, no antes ni con el inicio de benzodiazepinas, a partir de los 15 minutos se ve que se puede poner se puede avanzar a la segunda línea de tratamiento con un fármaco antiepiléptico. Y de elección para los servicios de urgencias o incluso para la planta es el Keppra o el levetiracetam, ¿vale? A partir de dosis generosas de 3 gramos hasta 4,5, ¿vale? A pasar en 15 a 20 minutos, ¿vale? También tenemos una opción con la lacosamida, ¿vale? Que es un fármaco también nuevo y que serviría para también, sobre todo los casos de estatus epiléptico focal, que es donde es de elección, ¿vale? Ya, si la crisis no termina de remitir, ya que habría que valorar el coma barbitúrico en determinado caso, ¿vale? Vale, pues ahora ya en esta parte de la sesión me voy a centrar más en comentar el protocolo para el manejo de primeras crisis no provocadas y bueno, pues estas crisis principalmente se van a dar en el ámbito de urgencias, pero se puede hacer también extensible al resto de servicios porque bueno, pues cualquier paciente que esté hospitalizado o que venga a consultas pues puede tener una primera crisis. El objetivo de este protocolo es tratar a los pacientes mayores de 14 años y optimizar la atención a estos pacientes realizando un electroencefalograma en menos de 48 horas desde que sucede el episodio y que sean valorados por un experto en neurología en el transcurso de 1 o 2 semanas después de este episodio. Como bien ha comentado Jorge, pues todas las crisis que se presentan en urgencias representan el 1% de las consultas y estas pues las dividimos en las crisis sintomáticas agudas y en las crisis epilépticas, en las primeras crisis no provocadas. ¿Qué pasos debemos seguir en este protocolo? Pues bien, pues como hacemos con todo paciente que viene a urgencias, hay que realizar una buena historia clínica, una buena exploración y pues si fuese preciso solicitar pruebas complementarias.
En cuanto a la anamnesis, aquí sí que debemos hacer una anamnesis bastante amplia. Debemos conocer pues, cómo ha sucedido ese episodio. El paciente pues, puede venir contando, o principalmente el paciente no, porque no se va a acordar, pero sí que los testigos que han estado con él nos pueden dar mucha información. ¿Qué tenemos que tener sobre todo en cuenta? Pues conocer cómo ha sucedido ese episodio. Si previamente el paciente se encontraba pálido, mareado, sudoroso, nauseoso, si durante el episodio ha presentado movimientos tónico-clónicos con las extremidades, ha presentado rigidez, si ha llegado a perder la consciencia. Otros de las características que deberíamos pues, preguntar, si ha perdido el control de esfínteres, si se ha mordido la lengua, si esta mordedura de lengua ha sido en uno de los laterales o ha sido en la punta de la lengua. Y sobre todo también pues, sería bastante importante conocer cuánto tiempo ha permanecido el paciente en el caso de que haya tenido convulsiones, pues si ha estado 2 minutos, 20 segundos o 10 minutos en esta situación. Es importante conocer también, pues una vez que el paciente, si ha perdido la consciencia, la ha recuperado, en qué estado se encontraba. ¿El paciente estaba desorientado, estaba confuso o se ha recuperado rápidamente? Todo esto es información bastante importante. Debemos conocer también en qué contexto ha sucedido el evento, pues si el paciente ha tenido mal descanso nocturno en los últimos días, si ha presentado fiebre o algún síntoma de alguna infección pues, urinaria, digestiva, si ha cambiado el tratamiento habitual en los últimos días. Debemos preguntar también al paciente o familiares si ha habido alguna de estas características previamente, que hayan pasado un poco desapercibidas, pero que sí que haya podido pasar. El horario de las crisis pues también es importante porque se ha visto que las crisis que suelen suceder durante el sueño, ya sea durante la siesta o durante el sueño nocturno, tienen más probabilidad de recurrencia. Y bueno, pues algún otro antecedente más específico que debemos tener en cuenta, pues sobre todo si el paciente tiene comorbilidad psiquiátrica, si ahí presentó en la infancia crisis febriles y también preguntar un poquito pues, por antecedentes familiares de epilepsia. Llegados a este punto, cuando ya hemos realizado una buena anamnesis y tenemos todos estos datos, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial. En estos casos, pues la verdad es que puede resultar un poquito difícil porque se nos presentan muchos síntomas que son un tanto inespecíficos. Entonces, pues si no conocemos algunas entidades que puedan limitar a las crisis epilépticas, podemos llegar a un diagnóstico erróneo hasta en un 25% de las ocasiones. En cuanto a los diagnósticos principales que habría que hacer, pues habría que hacerlo con el síncope y con las crisis no epilépticas de origen psicógeno. Pues aquí lo más importante va a ser reconocer la semiología de esa crisis. Por ejemplo, pues si el paciente nos viene contando que estaba nauseoso, muy sudoroso, ha perdido la audición, la vista, también ha ocurrido después de un tiempo prolongado en bipedestación, pues probablemente se trate de un síncope vasovagal y no se trate de una crisis. O si la crisis ha sucedido con la manipulación del cuello, con el giro cefálico, algún giro brusco, pues probablemente pueda tener relación con el síndrome del seno carotidio y no sea realmente una crisis. También se pueden dar, últimamente en urgencias hemos visto algún caso de síncopes situacionales que ocurren pues, con la tos, con el dolor. Entonces, pues bueno, pues todo esto sí que lo deberíamos tener en cuenta y poder hacer un diagnóstico más preciso. En cuanto a uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, pues como he comentado, con el síncope. Aquí os dejo una tabla en la que vienen pues algunas características que nos harían decantarnos más porque el episodio se trate de un síncope y no de una crisis epiléptica. Pues, por ejemplo, si el paciente presenta una mordedura de lengua, tiene un giro cefálico con la mirada fija hacia algún sitio y presenta una confusión ciertamente prolongada después, pues probablemente sea más nos podamos decantar más por una crisis y no por un síncope. En esta tabla, pues cuando la puntuación puntúa más de 1, sí que nos da para decantarnos más por una crisis que por un síncope.
Y bueno, pues simplemente decir que los síncopes representan en torno a un 15% de todos los cuadros que nos parecen sugestivos de que pueda ser una crisis epiléptica. Otro de los diagnósticos diferenciales que deberíamos tener siempre en cuenta son las crisis psicógenas no epilépticas. Estos son cuadros que en realidad se tratan de algún problema psicológico o psiquiátrico que el paciente presenta, entre los que destacan pues, los trastornos facticios, los conversivos, los trastornos de ansiedad o depresión. También se encuentran pues, los trastornos de la personalidad o de estrés postraumático. El paciente lo que realmente sufre alguno de estos trastornos, pero lo representa como con una crisis epiléptica. Hasta en el 20% de estos casos no se puede asociar con ninguno de estos trastornos, pero sí que se ha visto que se relaciona con abusos tanto físicos como emocionales o abusos sexuales. Entonces, pues sería muy, muy importante realizar una buena anamnesis e intentar indagar un poquito más sobre estas características. En cuanto a la confirmación diagnóstica de estas crisis, pues necesitaríamos tener un electroencefalograma en el que veríamos que no existe actividad epiléptica en el estudio. En cuanto al tratamiento, pues es muy importante saber reconocer este tipo de crisis, ya que pues, si se pauta un tendimiento anticrisis, pues primero no sería eficaz y segundo pues sería potencialmente tendría efectos secundarios innecesarios para el paciente. Lo importante es tratar estos problemas bien con el psicólogo o con el psiquiatra. Y bueno, pues como ha comentado también Jorge, sería necesario realizar un buen diagnóstico para evitar tanto los estigmas que pueda provocarle al paciente en cuanto a que se le va a retirar el permiso de conducir, el permiso de armas, también van a tener dificultades para acceder a algunos trabajos, como puede ser pues, ingresar en la Guardia Civil, en la policía, o si quiere ser piloto de avión, pues también tendríamos ciertas restricciones. Esta es una tabla en la que bueno, pues, se comparan las características principales. Todas estas características van a clasificar los cuadros en los que primero pensamos cuando pensamos en epilepsia es en una crisis tónico-clónica. Pues aquí nos comparan ciertas características de esas crisis tónico-clónicas con lo que serían las crisis psicógenas no epilépticas. Pues, por ejemplo, en las psicógenas no epilépticas, el cuadro sería, pues, aparecería de forma más prolongada en el tiempo. El paciente presenta una actividad bilateral de la cara, de los brazos, de las piernas, iría hacia ambos lados, presenta balanceo pélvico, también suelen presentar el cierre ocular con negativa a la apertura y bueno, pues en el electroencefalograma pues no se vería actividad epiléptica. Aquí os pongo un vídeo bastante característico. Este señor tendría una crisis psicógena no epiléptica en el que vemos pues, que se mueve con ambos brazos de forma sincrónica. En esta chica se ve como tiene balanceo pélvico, con los ojos cerrados, con la negativa a la apertura ocular, no desvía la cara hacia ningún lado concreto. Y sin embargo, pues este señor sí que vemos cómo comienza con los ojos abiertos, tiene la desviación oculocefálica hacia la izquierda. Aquí presenta la fase tónica para comenzar ahora después con una fase más clónica en la que vemos que pues, el señor no tiene ningún control sobre sí mismo y bueno, pues también estaría más o menos, es una crisis recortada en el tiempo, duraría unos 30-40 segundos y bueno, pues este claramente sí que parece más claramente una crisis epiléptica. Bueno, pues una vez hecha una buena anamnesis, hechos unos diagnósticos diferenciales, si seguimos pensando que el paciente pueda tener una crisis epiléptica no provocada, lo que tenemos que hacer es solicitar algunas pruebas complementarias para intentar descartar que existan otras alteraciones que nos puedan estar provocando esta crisis. ¿Qué hay que solicitar? Pues una analítica sanguínea con bioquímica que incluya iones, CK, un hemograma y una coagulación, también el sistemático de orina y unas drogas de abuso en orina, sobre todo pues, para descartar el origen metabólico o alteraciones iónicas o infecciosas que pueda tener esta crisis.
Otras de las pruebas que habría que solicitar en la urgencia, pues una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una prueba de imagen cerebral. Esto es importante porque, bueno, pues por la disponibilidad que tenemos en la urgencia, normalmente se va a realizar un TAC y se ha visto que también pues, tiene la suficiente sensibilidad como para descartar al menos pues, sangrados, tumores, abscesos que puedan estar provocando ese cuadro. Y bueno, pues habrá algunos casos en los que el TAC no sea del todo concluyente y que la patología que pueda presentar el paciente se haya creado pues, de forma más crónica o más progresiva y que solo se precise un estudio un poquito más específico con una resonancia magnética craneal. En estos casos, pues no se suele hacer en la urgencia y, bueno, pues si el paciente fuera subsidiario de ingreso, se haría durante el ingreso y si no, pues se solicitaría de forma ambulatoria. Entonces, bueno, pues resumiendo un poquito este protocolo de primera crisis, lo que tenemos que hacer es la historia clínica, que si nos resulta congruente con una crisis epiléptica, habría que solicitar todas las pruebas anteriormente comentadas y rellenar el formulario de primera crisis, que ahora os pondré para que lo tengáis en mente. Después de todo esto, habría que avisar al servicio de neurología para que podamos valorar al paciente y si todo el cuadro se ha orientado de forma correcta, pues nosotros somos los que nos encargamos de solicitar un electroencefalograma que, bueno, pues se lo pedimos a los neurofisiólogos para que se realice en menos de 48 horas y que el paciente sea valorado por un experto en epilepsia, como tenemos aquí a la doctora Cabeza o a la doctora Almansa, para que pueda valorar al paciente en una consulta monográfica de epilepsia en menos de 2 semanas. Este es el formulario de primera crisis que debemos completar, bueno, deberíais completar desde la urgencia o si estáis en la planta y que lo tenemos accesible. Bueno, en él se incluyen pues, los antecedentes personales, habría que preguntarle al paciente pues, qué tal, cómo fue el parto, el desarrollo, si fue todo normal, si ha tenido crisis febriles durante la infancia, los antecedentes familiares, algún desencadenante, como he comentado antes, pues sobre todo la toma de tóxicos o el mal descanso nocturno, la semiología del cuadro, las convulsiones, la mordedura de lengua, etcétera, y las pruebas complementarias que ya he comentado antes. Y ahora, bueno, pues unas pinceladas sobre la importancia de hacer el electroencefalograma. Esta es la prueba en la que nos basamos para ver si realmente hay actividad epiléptica. Se sabe que pues, con la realización de un eje estándar se llega hasta el 55% de los casos con adultos con epilepsia, sí que aparece actividad crítica en el electroencefalograma y esta puede aumentar hasta incluso el 77% si se hacen electroencefalogramas de forma repetida, aunque en realidad en la práctica clínica, cuando el primer electroencefalograma no nos sale patológico, directamente se hace un electroencefalograma con privación de sueño. Se recomienda que el plazo máximo para hacer esta prueba sean las 48 horas, ya que se ha visto que también pues, esa sensibilidad aumenta hasta el 77%. Y bueno, pues se ha visto, esto también el electroencefalograma tiene un valor pronóstico, porque como ha comentado Jorge, pues en aquellos electroencefalogramas que sí que nos salga actividad epiléptica van a tener hasta el doble de probabilidad de volver a tener una crisis recurrente que aquellos electroencefalogramas en los que no se ve actividad epiléptica. Y bueno, pues esto simplemente comentar que existen otras modalidades de electroencefalogramas que estarían indicadas a hacerlos, pues bien cuando la crisis presentó una semiología un tanto abigarrada, que no nos quede claro, que queramos tener pues registros en vídeo de cómo se presentan realmente las crisis. Entonces, pues se haría pues bien con una privación de sueño, un eje más prolongado durante varias horas para que tengamos más posibilidades de registrar esa actividad epiléptica. En cuanto al eje urgente, pues estaría indicado solicitarlo cuando se nos presenta un paciente con estados confusionales, con un coma que no sabemos realmente la etiología de esa situación y ante la sospecha de estatus epiléptico no convulsivo. En cuanto a la actividad, a la sensibilidad de esta prueba, pues bueno, pues sí que es verdad que muchas veces lo solicitamos con muy buen criterio, pero hay veces que el electroencefalograma no registra esa actividad.
¿Y por qué puede deberse? Pues porque está influenciada tanto por la edad, el tipo de epilepsia, no siempre en los focos donde se comienza esa actividad epiléptica se puede captar de una forma fácil con el electroencefalograma, también pues, según la frecuencia con la que aparezcan esas crisis, si se ha realizado o no una privación de sueño que pueda tener más actividad irritativa cerebral y pues sobre todo también, como he comentado, cuanto más tiempo pase respecto a la crisis, pues menos probabilidad vamos a tener de poder registrar esa actividad. También va a depender mucho de si el paciente ha recibido o no tratamiento antiepiléptico, porque pues, este tratamiento lo que va a intentar es reducir la frecuencia de las crisis, entonces pues, va a hacer que tengamos menos probabilidad de poder registrarlas. Este sería el algoritmo que se seguiría en el caso de pues, que el primer electroencefalograma no saliera patológico, se haría un segundo o ya bien una privación de sueño y luego siguiendo el proceso diagnóstico se podría hacer un EEG de sueño un poquito más prolongado o una monitorización video-EEG. Y ya pues como conclusiones, como ha comentado Jorge, las crisis sintomáticas agudas en las que se pueda corregir ese daño cerebral que está provocando la crisis, pues no serían subsidiarias de poner un tratamiento de forma crónica. ¿Qué hacemos cuando tengamos a un paciente, tanto en la urgencia como en la planta, que esté presentando una crisis epiléptica? Pues seguir el protocolo, el ABCDE, monitorizar al paciente y poner una benzodiazepina. Eso no nos tiene que dar miedo, es la primera medida que hay que hacer y se ha visto que se reduce el porcentaje de progresión de estas crisis si se pone una benzodiazepina lo más precozmente posible. En cuanto al protocolo de primera crisis, pues el objetivo es optimizar la atención a los pacientes con la realización del electroencefalograma en menos de 48 horas y la valoración por el experto en menos de 2 semanas. Y ante la duda, pues una historia clínica y un electroencefalograma va a ser la clave para llegar al diagnóstico correcto. Y bueno, pues el electroencefalograma en menos de 48 horas sí que aumenta esa sensibilidad para poder registrar las crisis epilépticas. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna preguntilla. ¿Alguna pregunta, Rafael? Si habéis revisado los registros de la unidad de cabeza no lo contesta, ¿qué porcentajes aproximados de pacientes que se han entrado en el protocolo de primera crisis al final no lo considero crisis confiable, sí con psicógenas u otras etiologías en condiciones? Pues bueno, se hizo como un registro de los primeros pacientes que entraron en el protocolo y se vio que en torno a un 20-30% de ellos sí que eran crisis epilépticas reales y que en torno pues, a un 15-20%, igual que en los estudios que hemos estado revisando para la sesión, se correspondían pues, con el diagnóstico de síncope y no eran realmente una crisis epiléptica. ¿Alguna pregunta por ahí? Doctor Sánchez. Sí, yo quería preguntar, si un paciente tiene una crisis epiléptica en una situación claramente identificable como una hipoglucemia o una hiponatremia severa, ¿está indicado a hacerle el protocolo de primera crisis completo? En este caso, como he comentado, habría que hacer pues, las pruebas que nos indiquen que sí que existe pues, esa hiponatremia, que pueda ser la causante de la crisis. Y en tal caso, pues lo que habría que hacer es corregir esas alteraciones y en principio no habría que cursar el protocolo de primera crisis, porque sí que estamos viendo que pueda tener una causa. El protocolo se cursa en aquellos casos en los que al parecer no hay una causa aparente de esa crisis. Perdón. No falta realizar ni un electroencefalograma en menos de 48 horas. También habría que ver pues, cómo ha sido. Eso es. Sí, iba a decir, a ver si le viene el señor, como hemos tenido algún caso que ha venido porque le han puesto un inhibidor de la recaptación de la serotonina y como un punto de
115 y tiene una crisis en el seno de eso, en principio no hay que hacer un estudio. Algo hemos tenido, que se ha metido el protocolo de primera crisis porque no me quedaba claro, efectivamente, en la queda normal, el hecho era normal, el señor recuperó su estudio y nunca más se supo. Entonces, cuando somos tendentes a meterle más porque nos parece que es mejor pasarnos que no llegar y dejar a alguien fuera. Pero sí es muy evidente. Yo quería decir, aprovecho para decir que cuando empezamos con el protocolo de primera crisis es porque todos teníamos la sensación de que cualquier paciente que llegaba con algo que se parecía a una epilepsia o urgencias, se le ponía fiebre y se le mandaba a la consulta. Desgraciadamente, con las demoras que tenemos, la consulta podía ser dentro de 6 meses. Y ahí había un grupo de pacientes que podían tener otras causas y que había que ver más rápido, porque siempre consideramos que es peor que te diagnostiquen epiléptico sin serlo, que al revés. O sea, a un paciente que tiene una epilepsia y se nos escapa, lo que puede pasar es que tenga una segunda crisis. En general, la segunda crisis la tratan un tiempo y no suele ser catastrófica. Pero, sin embargo, a un paciente que no es epiléptico y se le pone la etiqueta, ya entra en una vorágine terapéutica, social, es que no pueden conducir. Si son conductores profesionales, no pueden conducir ya más, porque tienen que estar 10 años asintomáticos sin tratamiento. O sea, es que les fastidia la vida. No por no hablar del estigma y los efectos adversos. Entonces, esto nació para intentar evitar que todo el mundo llegue a urgencias y se fuera a recuperar, básicamente, hasta que llega el neurólogo sin medir. Además, al llegar pronto a la consulta, normalmente vienen con un familiar que ha visto la crisis. El paciente la tiene muy fresca y te la puede contar. Y puedes descartar otras causas. Los psicóticos convulsivos son un porcentaje, yo creo que es el más alto de todos las confusiones con las crisis, aunque también hay otro tipo de patologías. Estuvimos jugando mucho con los tóxicos. Todo paciente que viene a urgencias con una supuesta crisis hay que hacerle tóxicos en orina, aunque tenga un aspecto venerable. Aquí hemos visto de todo, todos habéis visto de todo, lo que tiene lo veréis. Y entonces teníamos mucha duda en los adolescentes. Claro, el cannabis positivo es la orden del día. Pero sí que es verdad que dentro de los pacientes adolescentes que tenían tóxicos positivos, había un porcentaje muy grande que realmente era una epilepsia generalizada idiopática, que son las que empiezan en la adolescencia. Y lo que ha hecho el cannabis es precipitarla, pero debajo tienen una epilepsia generalizada y esas se diagnostican muy bien porque el electro se patológico siempre y responden muy bien al tratamiento. Entonces, no hay un criterio cerrado de este sí, este no, porque a veces tendemos a hacer estudios a pacientes que a lo mejor podrían no, por no pasarnos de dejar fuera gente que lo puede necesitar. El diabético que tiene hipoglucemia es un paciente que tiene alto riesgo de enfermedad vascular cerebral. ¿Es frecuente la enfermedad vascular cerebral como causa de crisis cardiovasculares? Sí, existe un concepto nuevo desde hace unos años que se llama la epilepsia de inicio tardío. Y entonces es un concepto que está relacionado no tanto con los ictus y estas cosas, porque todos sabemos que un paciente que ha tenido un ictus y tiene una crisis es una epilepsia de causas. Ahí es de corazas. Pero entre los 50 y los 70 hay otro proceso que es una epilepsia que empieza en relación con las lesiones de pequeño vaso, con los factores de riesgo vascular. Se ha visto que tiene que ver con el mal funcionamiento de la unión neurovascular, que es la estructura esta donde se intercambia todo, que en los pacientes con factores de riesgo se altera el funcionamiento y se altera la homeostasis. Entonces, eso da lugar a que haya se aumenten los depósitos de beta-amiloide, haya inflamación en esa zona que produce alteración de los circuitos cerebrales. Entonces, estamos viendo, cuando se ven muchos pacientes que estos que empezaban antes a los 50 años te decían, ¿por qué me empieza a mí la epilepsia ahora? Le decía, pues no, tiene una causa. La causa es vascular. La causa más frecuente es la hipertensión, después el tabaco
Y luego ya el resto de los factores de riesgo. Suelen ser epilepsias no convulsivas, sino que son más de tipo, lo que se llaman grandes parciales complejas, es decir, una crisis focal, de inicio focal con alteración de nivel de conciencia, que suele ser confusión, mirada fija, movimientos estereotipados, o sea, no es la típica convulsión. Y luego, cuando tú les haces las pruebas, lo que ves en la resonancia es mucha carga vascular y en el electroencefalograma a veces son normales, pero lo que sueles ver es una alteración inespecífica o no claramente decisiforme en los lóbulos temporales. Esto que se llamaba antes de alteraciones inespecíficas temporales de causa vascular en los médicos de antes. Pero ya se está definiendo como un grupo de una etiología de epilepsia, un grupo en sí mismo con unas características concretas. Muy bien, gracias. Doctor. ¿Con qué frecuencia veis que sea de las pruebas de epilepsia que ingresan en otras áreas no neurológicas y que ha habido cambios en la medicación que no se han transcrito en el ingreso? Ya sabemos que uno de los problemas a veces son los ingresos y las altas a la hora de recoger la medicación que toma adecuadamente el paciente. Que bueno, yo creo que todos hemos visto esto a veces que bueno, pues se recoge lo del último informe, o sea, que informe pega, y si no se contesta con el familiar, con el paciente que no te va a contar bien las cosas, pues es más serio. Sí, cuando no teníamos la historia electrónica era porque no nos contaba a los pacientes todo lo que tomaban. Ahora que tenemos el camino este que tanto nos gusta a todos, el problema es que la historia se arrastra. Yo me paso la vida contando los tratamientos de los antecedentes personales, porque me he encontrado pacientes que les han puesto el tratamiento de hace 3 años. Como no han venido a consulta y se ha ido actualizando. Es decir, eso pasa igual que si no actualiza, lo que hay que hacer es cuando un paciente ingresa, hay que cotejar el tratamiento y actualizarlo. Y yo en la consulta, cuando tengo un paciente nuevo, le pregunto todo lo que toma. Y cuando hago una revisión, miro, por lo menos, si no te lo sabe decir, en el turriano, lo que está tomando para ver si coincide con por lo menos lo que le están recetando. Entonces, uno de los problemas que tiene el sistema informático es que arrastra los antecedentes. Y ahí puede pasar de todo. A partir de ahí, pues depende del médico. El médico que hace una buena historia y comprueba no solo el tratamiento, que el tratamiento, las enfermedades actuales, si te han operado de algo o si tienes todos los antecedentes de hace 3 años. Pues estará bien. Ya sabemos todos que en las áreas médicas somos un poco más pesados con eso y en las áreas quirúrgicas un poquito menos, pero vamos, en general, en la epilepsia, en general, los pacientes están bastante concienciados y suelen contar los tratamientos, sobre todo los que no están bien controlados. Pero puede pasar que un paciente ingrese con un tratamiento y durante el ingreso le pongan otro que no es el que está tomando actualmente porque no se ha apuntado lo que le pasa. Sí. No es muy habitual, pero puede pasar. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Estupendo, gracias. Solo una cosa para los pacientes pequeños, no les metáis nada en la boca a los pacientes que tienen crisis convulsivas. La boca tiene que estar libre para que entre el aire, ¿vale? No se le puede a los pacientes. El protocolo está disponible realmente en urgencias, está en diferentes funciones y deja la copia impresa, pero en este caso lo vamos a subir a la área de protocolos de urgencias. ¿De acuerdo? Para que también estemos. Gracias por venir y damos por concluidas las palabras.